Camaradas, muy buenas noches. El Centro de Investigación y Educación Liberadora de Oaxaca, Cielo, les da la más cordial bienvenida a esta oportunidad que nos damos todas y todos para cursar este diplomado de gran interés, aprendizaje y estrategias didácticas. Este diplomado se estará impartiendo todos los días domingos a partir del día de hoy, de 7 a 9 de la noche. Estas 12 sesiones las estará desarrollando nuestro querido amigo, el doctor Miguel Erasmo Saldívar Carrillo, y el día de hoy, 12 de enero del año 2025. En nuestra primera sesión, compañeros, compañeras, el tema a desarrollar por Miguelito es la teoría conductista y la enseñanza programada. Bienvenidas, bienvenidos camaradas, y pues damos inicio. Bienvenido, Miguelito. Tienes el uso de la voz para este primer tema de nuestro diplomado. Buenas noches a todos los camaradas que están por acá. Muchos de los compañeros que estamos acá ya nos conocemos, ya somos viejos amigos. En este diplomado en general pretendemos dar cuenta de las teorías fundamentales del aprendizaje que se han manejado en la historia de la pedagogía y también se manejan en lo que sería la escuela mexicana. Ir viendo las características de cada una de estas teorías de aprendizaje. ¿Qué aspectos de estas teorías sí podemos utilizar como docentes para tener conciencia de los procesos de aprendizaje de nuestros estudiantes? ¿Y cuáles son las limitaciones de esta teoría para producir lo que nosotros queremos, lo que nosotros buscamos en la escuela, que sería un aprendizaje que provoque un proceso emancipatorio? Y aquí voy a dar el primer elemento que le tenemos que ir dando seguimiento a través de este diplomado. ¿A qué va un niño a la escuela? Esa es la primera pregunta de la que quiero partir. ¿A qué va un niño a la escuela? ¿A qué debe ir un niño a la escuela? ¿A qué se supone que debe ir un niño a la escuela? La mayoría de los maestros te dicen que el niño va a la escuela a aprender. Esa es la respuesta clásica. El niño va a la escuela a aprender. Hay quien dice que va a socializar. Hay quien dice que va a adquirir ciertas habilidades para la vida y utilizan estos eufemismos que la UNESCO convierte casi en lemas, ¿no? Y nosotros repetimos y repetimos y repetimos junto con la UNESCO y las instituciones, ¿no? Como por ejemplo, educación para la vida. Vamos a dejar claro que el diplomado que yo desarrollo, como todos los diplomados que yo desarrollo, son diplomados que se están dictando desde el paradigma crítico. Nosotros somos maestros que nos adscribimos al paradigma crítico, y para que quede más claro, nosotros somos maestros que nos sustentamos en la filosofía marxista. Nosotros no estamos coqueteando con ninguna otra filosofía, ni andamos escondidos por ahí diciendo que nosotros somos postmodernos. Nosotros somos marxistas. Un marxismo, por supuesto, que se tiene que ir actualizando y que se ha ido actualizando. Entonces, cuando nosotros nos preguntan a qué debe ir un niño a la escuela, la respuesta nuestra no es sino otra pregunta. Y eso es fundamental para los que estudian sociología, para los estudiantes que están en maestría. Si a mí me preguntan a qué debe ir un niño a la escuela, yo tengo que preguntarle, ¿dónde vive ese niño? ¿En qué momento histórico concreto, en qué lugar del mundo vive ese niño? Porque si el niño hoy vive en Palestina, primero no puede ir a la escuela. Están bombardeando todo. La respuesta de a qué debe ir un niño a la escuela
implica una pregunta. ¿En qué lugar y en qué condiciones vive ese niño? ¿Por qué razón, compañeras y compañeros? Porque la escuela no se puede deslindar de las condiciones concretas, del momento concreto y del lugar exacto donde ella está. La escuela no es neutra y no es aséptica. Todas las escuelas del mundo no tienen la misma función. Para nosotros, los oprimidos de la tierra, y supongo que los que estamos aquí somos oprimidos, aquí no está el hijo de Carlos Slim. Para nosotros, los oprimidos de la tierra, los pobres de la tierra, el niño no debe ir a la escuela a prepararse para la vida. Porque es que la vida esta es un desastre. El mundo necesita ser cambiado. Ahora mismo el presidente norteamericano nos está prometiendo cambiarle el nombre al golf. Porque Sí, van a ser 4. ellos tienen una vocación imperialista, se llama imperialismo por algo. Y está amenazando con convertir a Canadá en una de sus estados. Está amenazando con extenderse hacia los polos, está amenazando a México, está amenazando a China, está amenazando a todo el mundo. Esa es la vida para la que hay que preparar a los niños. ¿Acaso tenemos que preparar a nuestros hijos para que trabajen en las fabriquitas de producción de autos de Elon Musk? No. Entonces, para nosotros, la respuesta es la siguiente. El niño debe ir a la escuela a emanciparse, a descolonizarse. Profe, ¿y emanciparse de quién? Pues de la familia, de la comunalidad, del contexto, del capitalismo que rodea todo. Profe, pero el niño se tiene que emancipar de la comunalidad. Por supuesto. Si en la fiesta del pueblo se la pasan brincoteando alrededor del cura y comprando cosas para seguir construcciones ideológicas establecidas con la colonización, ¿no lo tienes que emancipar de eso? ¿Acaso no acabamos de ver todas las tiendas oaxaqueñas con el ridículo de tener ahí en la tienda renos y Papá Noel? Eso es ridículo. Ni existe Papá Noel, ni andan renos por el cielo repartiendo regalos para los niños pobres del mundo. Eso es mentira. El que se acostó con hambre el 31 de diciembre se levantó con hambre el 1 de enero. No hay año nuevo, no hay cambio de nada, no hay otra posibilidad de nada. Todo eso son construcciones ideológicas del sistema de dominación. ¿O a poco los renos y los reyes magos fueron a visitar allá al pesebre donde nació Jesús, que están cayendo bombas ahorita mismo? Están bombardeando la ciudad de Belén, y los que no son de Belén con renos y Papá Noel y Reyes Magos que supuestamente fueron a Belén. Es una construcción ideológica ridícula. Entonces el niño se tiene que descolonizar de su propia familia. Pues sí. El niño viene educado en disfrutar a Bob Esponja, al Chavo del Ocho, al Correcamino, a la Bella Durmiente, a todas estas construcciones simbólicas de Walt Disney. ¿Quién le va a dar la conciencia de entender que todo eso es una manipulación? ¿Quién? El carnicero, el carpintero, el panadero. ¿Sus papás? No, tiene que ser la escuela. Pongan entonces ahí que la escuela es la única institución cuya función histórica es descolonizar. O debe ser. No es, debe ser. Claro, pero las escuelas que descolonizan son las escuelas de los oprimidos, porque la Salle no te va a descolonizar. La Nahua no te va a descolonizar. ¿Cuál es la escuela cuya función es darle al oprimido la conciencia de su estado de opresión? La escuela pública. Entonces, la pregunta, repito, ¿a qué debe ir un niño a la escuela? A descolonizarse. A tener conciencia crítica dependiendo de su edad. En un jardín de niños, a los 4 años, no va a estar hablando del capitalismo, pero sí puede hablar de que no debe tomar Coca-Cola. Por el daño que le hace la Coca-Cola al cuerpo y por el daño que le produce la Coca-Cola al medio ambiente. Y la maestra de preescolar entonces ya no le llama el plato de buen comer, le llama el plato de la emancipación. Porque el buen comer concentra el problema de la alimentación en el individuo. Sigue siendo una propuesta
individualista, hedonista del capitalismo. Debe ser el plato de la emancipación o el plato del respeto al medio ambiente, para que el problema de la alimentación no sea un problema de la salud del individuo, sino un problema social. El deber que tengo yo de alimentarme sin destruir al medio ambiente, sin provocar un desastre mayor al que ya hay. Entonces cambia la lógica. Cambia la lógica. Entonces el niño de preescolar discute lo malo que es la Coca-Cola para los pajaritos, lo mala que es la Coca-Cola para los peces. Y la maestra va a decir, pero que los peces no toman Coca-Cola. No, pero los peces viven en el agua, que la Coca-Cola se roba para hacer esa porquería que luego me venden y me envenenan a mí, pero envenenan el medio ambiente. El impacto más terrible es en el medio ambiente. El más duradero es en el medio ambiente. Y el daño social es en el medio ambiente. Entonces ya no le llamaríamos el plato del buen comer, sino el plato de la conciencia histórica, el plato de la emancipación, el plato medioambiental, no sé. Buscar un nombre que exprese que el objetivo de esa escuela, de ese jardín, de esa primaria, de esa secundaria, es buscar la conciencia crítica del niño frente al sistema en el que estamos viviendo. O sea, la pregunta, ¿qué va un niño a la escuela? La respuesta tiene que ser un niño, al menos en Oaxaca, en Chiapas, en Guerrero, en México, un niño tiene que ir a la escuela a descolonizarse. La palabra me gusta porque implica todo lo que yo he explicado. Porque la descolonización no solo atenta o apunta contra el efecto cultural de la colonia, el efecto simbólico de la colonia, el efecto semiótico de la colonia, que sigue habiendo un efecto de la colonia en nuestros territorios. No vayan a pensar que se fue, que no vayan a ustedes a pensar que la colonia se extinguió con la Revolución Mexicana. No, 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 no. Con la Revolución Mexicana se extingue el control político de la colonia sobre los territorios que hoy conocemos como México. El control político se extinguió, pero el control cultural permanece todavía. Todavía permanece. Los españoles hicieron muy bien su tarea. Entonces voy a tratar de meterme en las teorías del aprendizaje, dejando claro, en primer lugar, que las teorías del aprendizaje abordan un aspecto muy específico del aprendizaje del ser humano, pero no abordan el problema del ser humano frente al conocimiento. Entonces el conductismo, el constructivismo, el cognitivismo, la teoría de Auschwitz, la teoría de Brunner, el aprendizaje significativo, el aprendizaje por descubrimiento, el aprendizaje social de Bandura, el modelo de aprendizaje de Jean Piaget. Todo eso son teorías que abordan ciertos aspectos del aprendizaje humano muy específicos. Son teorías abstractas sobre el aprendizaje humano, pero no abordan el problema del aprendizaje del hombre en un contexto histórico concreto, en condiciones de explotación, en condiciones de hambre y en condiciones de pobreza. Y esa va a ser la idea de este curso, meternos en las teorías y dejar claro. Las teorías sirven a un patrón. Hay un patrón, hay un jefe que indica cuáles son las teorías que al sur del río Bravo vamos a estar manejando los intelectuales. Y van a decir, este se volvió loco, este se volvió loco. No. Voy a dar una nota que trabajé ayer con el diplomado de investigación para que lo investiguen. Para los que son nuevos en mi diplomado, los que están entrando en mis diplomados por primera vez, yo no dejo tareas, dejo disfrutes. Y así se llaman, disfrute. Y usted va a decir, ¿y por qué se llama disfrute? Por varias cosas. La primera, porque yo lo dejo para que usted disfrute, porque yo supongo que usted está empezando a disfrutar la lectura, a disfrutar el estudio. Segundo, porque yo lo dejo para que usted se emancipe. Y uno debe disfrutar la emancipación, la liberación. Cualquiera que no disfrute el proceso de liberación es un esclavo satisfecho y además contento. Eso no debería ser normal. Y a veces dejo bastante porque me gusta que disfruten cantidad, que tengan un sentido para su tiempo.
No sea que salgan de mi diplomado y se vayan para el TikTok. Mejor que se vayan a leer, que se vayan a escribir, que se vayan a pensar. Y no que se vayan a enajenarse detrás de la propuesta mediática del entretenimiento. Entonces, el disfrute que yo dejé ayer en el diplomado de investigación fue el siguiente. Les voy a invitar a que hagan esta investigación, no como disfrute de este diplomado, sino para que aumenten su cultura, antiimperialista. Muchos de ustedes son maestros, directores, supervisores. Investiguen por ahí qué es el proyecto Minerva. Es un proyecto, es una propuesta que viene nada más y nada menos que del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Fíjense qué interesante. El Departamento de Defensa de Gringolandia el Departamento de Defensa del César, del que asesinó a Jesús, tiene nada más y nada menos que una propuesta para los países al sur del Río Bravo. Dicha propuesta viene con un fondo de $50 millones. Vaya, para que tengan una idea, estamos hablando de unos 1.000 millones de pesos mexicanos. Para ese dinero, para respaldar proyectos de investigación donde se estudien aspectos fundamentales de las ciencias sociales. Y para que vean qué interesante, uno de los criterios que más fuerte están defendiendo ellos es la idea de que las universidades y los especialistas que se incorporen a estos proyectos se les va a dar dinero para que investiguen, por ejemplo, los procesos de construcción de sentido, los procesos de producción de sentido de las minorías, los negros, las mujeres, los grupos LGTBI, las culturas ancestrales. Ellos quieren estudiar cómo es posible, por ejemplo, un estudio interesante sería cómo fue que se formó la APO Oaxaca 2006. Ellos pondrían dinero para ver cómo fue que en medio de un conflicto, en vez de resquebrajarse la unidad frente al Estado, se produjo la unidad más allá de lo pensable de fuerzas sociales que estaban dispersas, se unieron en torno a una lógica. Eso es un interesantísimo estudio social que el Departamento de Defensa está interesado en que se investigue y le dan plata. Que tengan una idea ustedes. Ayer les compartí, igual hoy se los voy a compartir, un documento donde se explica más o menos cuáles son las líneas de investigación que les interesa al Departamento de Defensa de los Estados Unidos que los científicos sociales de este hemisferio aborden en sus investigaciones, y ellos le van a dar plata. Ellos van a pagar esas investigaciones, y por eso ustedes de momento encuentran que un compañero suyo, camarada de ahí de un pueblo originario, tiene una publicación en una revista importantísima en los Estados Unidos, y además el tipo está feliz porque están pagando. Y gana muchísima plata y se siente el bárbaro. ¿De dónde sale la plata? Ningún dinero es neutral ni viene de la mano de Papá Noel ni de Reyes Magos. Aquí el dinero que entra trae intención. Entonces, yo estoy explicando esto para que dejemos de tener la idea falsa de que la ciencia es neutra, de que la ciencia solo busca la verdad. No, la ciencia es, en primer lugar, una decisión de tipo político, de tipo económico. Y las investigaciones sobre aprendizaje humano son fundamentales para el imperialismo. Fundamental. De hecho, los estudios sobre conductismo, que es la primera teoría que quiero abordar con ustedes, son fundamentales para el imperialismo. Y de hecho, si quieren, ustedes ya vayan ahí quedando claro, el TikTok, Facebook, todo eso son diseños algorítmicos
que están siendo pensados para generar adicción y están basados en teoría conductista. Nos tratan como ratas de laboratorio, a todas y a todos. Compramos conductistamente. Muchas compañeras y compañeros compran compulsivamente. Están siendo entrenados como ratas para comprar incluso lo que no necesitan. Eso está sustentado en teorías de aprendizaje. Eso no es cualquier cosa. Entonces, lo primero que tenemos que anotar ahí como docentes responsables es: ninguna teoría de aprendizaje es neutra, ninguna. Responden a intereses. Lo vamos a estudiar más adelante. Hoy es el primer día. Yo estoy hoy sentando las bases para todo lo que vamos a ver. Más adelante vamos a estudiar a Ausubel, pero yo adelanto algo, por ejemplo. ¿Cuál es el corazón pulsante más denso de la teoría de Ausubel? O sea, si fuéramos nosotros a exponer la teoría de Ausubel en menos de un minuto, cosa bastante difícil, diríamos que para Ausubel el aprendizaje significativo implica tres cosas. Primero, que el contenido tenga significatividad lógica. Eso lo que quiere decir es que el contenido esté organizado, estructurado lógicamente. O sea que si vamos a estudiar en física el movimiento mecánico, al menos el maestro tenga claro en la planeación que el movimiento mecánico se divide en movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo no uniforme. Movimiento rectilíneo y movimiento curvilíneo. El rectilíneo, uniforme, no uniforme. El curvilíneo, uniforme, no uniforme. Esa estructura de yo tener clara cuál es la clasificación de los tipos de movimiento mecánico, a eso le llama Ausubel significatividad lógica. O sea, que usted no se ponga a explicar ahí como un loco cualquier cosa, sino que usted venga con un orden establecido de relaciones entre conceptos de coordinación, subordinación, complementación, etcétera, y que esa estructura lógica usted sea capaz de ponerla al alcance del alumno para que él organice su aprendizaje. A eso le llama Ausubel significatividad lógica. O sea, el maestro que entra al aula a hablar cualquier disparate, pasa 2 horas hablando sin orden ni concierto, está violando un principio de Ausubel, que es la significatividad lógica del conocimiento, la organización lógica del conocimiento. Esa es la primera condición que pone Ausubel para que un niño aprenda. La segunda condición que pone Ausubel para que un niño aprenda es que el contenido tenga significatividad psicológica. Oiga, profe, ¿y qué quiere decir eso de significatividad psicológica? Santos Francisco. Significatividad psicológica para David Ausubel quiere decir que el contenido que yo voy a dar en mi clase tenga alguna relación con los conocimientos que el niño ya tiene. Y la idea que va a relacionar lo nuevo con lo viejo, él le llama idea de anclaje, como cuando un barco lanza un ancla. O sea, que el contenido que yo voy a desarrollar, yo lo relacione con el contenido que ya el niño aprendió. A eso le llama Ausubel significatividad psicológica. De hecho, en una entrevista le preguntaron una vez y él dijo: si yo fuera a reducir toda mi teoría a un principio básico, diría: enséñese en función de lo que el niño ya sabe. A mí me parece bastante poco interesante esto de Ausubel. Después de haber leído yo a Vygotsky, haber estudiado Vygotsky, que 50 años antes que Ausubel habló de la zona de desarrollo actual y potencial y la explicó de manera sofisticadísima, que alguien me diga que hay que enseñarle al niño en función de lo que el niño sabe, para mí es como descubrir el agua tibia. Pero bueno, Vygotsky no se volvió un clásico en América Latina, fue Ausubel. Y la tercera condición del aprendizaje de Ausubel es que el niño quiera aprender. O sea, que al niño le interese aprender, que el niño esté motivado por aprender. Fíjense, lo más interesante de Ausubel, hoy no toca discutir a Ausubel, yo solo estoy poniendo un ejemplo.
Una cosa interesantísima de Ausubel es que nos propone para América Latina el aprendizaje significativo de Ausubel. Hay un rollísimo, una bola de maestros utilizando esto para tus tesis, para su propuesta. Esto, y nos dicen estas 3 condiciones del aprendizaje. Ausubel no pone ahí que una condición importantísima para el aprendizaje es que el niño haya desayunado, que el niño haya comido algo, que el niño no venga de una familia disfuncional donde hay violencia. Porque Ausubel se abstrae de la realidad histórica de nuestros pueblos al sur del río Bravo. Y habla de un aprendizaje abstracto ahí, en las nubes, de niños comidos, vestidos, dormidos, con todas las condiciones históricas y que llegan a la escuela y entonces ponemos estas condiciones y todo el mundo feliz. Lo cabrón de la maestra de la sección 22 es que se lleva a Ausubel para su escuela y empieza a aplicar a Ausubel cuando Ausubel ni siquiera le habla a ella que cuando se trabaja con niños mijes, zapotecas, mixtecas o chatiros, puede que toda esta porquería no funcione. Porque puede que tú no puedas encajar toda esta teoría del aprendizaje significativo en niños cuyos padres migraron, viven solo con la madre hace tortillas, no le alcanza para satisfacer sus necesidades, el niño llega a la escuela como puede. Y me están proponiendo una teoría que obvia la realidad histórica del niño. Y el maestro la asume y ahí te ponen ahí propuestas pedagógicas con Brunner, con Ausubel o la teoría de Piaget para los jardines infantiles oaxaqueños, donde aparece en Piaget la pobreza, la miseria. No, eso no aparece. Por eso en esta primera plática quiero dejar clara la idea de que cuando a usted le propongan una teoría del aprendizaje y esa teoría no te habla de las condiciones históricas de las escuelas, te están embaucando. Aquí el que sea maestro en una escuela y tenga una bola de niños ahí y además en hacinamiento, 40 chamacos, en una secundaria básica, con los niveles de violencia que tenemos en México, violencia familiar, y usted no encuentra cómo, y usted empieza a estudiar a Ausubel, usted lo que está es perdiendo el tiempo. ¿Por qué? Porque esas teorías no abordan nuestra realidad histórica. Son teorías diseñadas en las academias gringas, en las abstracciones sociológicas de los cientistas al servicio del Departamento de Defensa, que le proponen a los pueblos oprimidos de América concepciones de aprendizaje que no tienen nada que ver con la realidad de nuestros niños, de nuestras condiciones materiales, culturales, económicas, políticas, ideológicas, etc. Hasta aquí la primera parte que yo quería abordar con respecto al aprendizaje y las teorías del aprendizaje. Entonces pueden poner ahí, si nos quisiéramos acercar hoy, así como no queriendo, a una definición de aprendizaje, yo diría algunas características que después vamos a ir retomando y ustedes me van a ir recordando. Primero, el aprendizaje humano es un proceso individual con una raíz social. Es un proceso subjetivo que se desarrolla en una realidad objetiva. Porque si yo me quedo con la idea de que el aprendizaje solo es un proceso subjetivo, y yo me olvido de la realidad objetiva, yo estoy perdido. El aprendizaje sí es un proceso individual, pero se produce en condiciones sociales. El individuo no está aislado con su libro en una campana de cristal. O sea, el aprendizaje es un proceso individual, pero se produce en condiciones sociales. Eso escríbanlo, como una línea, para que lo piensen nada más. Y ahora yo pregunto, ¿qué tiene más peso, las condiciones individuales o las condiciones sociales? Uy, qué buena discusión, profe, habría que ver. El aprendizaje es un proceso individual que se da en condiciones sociales. Así escriban. La calidad del proceso subjetivo del aprendizaje no depende solo del sujeto.
La calidad del proceso subjetivo del aprendizaje depende también de las condiciones objetivas en las cuales se aprende. O sea, pues escriban, el aprendizaje es un proceso subjetivo que se da en condiciones objetivas. ¿Eso qué significa? Que cualquier teoría, como por ejemplo la de Piaget, que solo se concentra en los procesos subjetivos del aprendizaje, sin atender suficientemente las condiciones objetivas, a mí no me va a servir. Y usted me va a preguntar, ¿y cómo los enseño? Dígame cómo los enseño. Es que tú no los tienes que enseñar. Ah, no, ¿y qué tengo que hacer? Tú los tienes que emancipar. Tú tienes que preparar a esos niños para que ellos se incorporen al proceso de lucha por recuperar este mundo para todos. ¿Para qué tú quieres un niño que se sepa las tablas y que no pueda defender sus derechos? ¿Cómo es posible que hayamos perdido la lógica de entender que la escuela sirve a la sociedad? La primera función de la escuela es servir a la sociedad en la que la escuela existe. La escuela es una institución para producir transformación social, pero no en cualquier dirección. Si somos esclavos, la dirección tiene que ser dejar de ser esclavos. No sea que seamos esclavos modernos satisfechos y me propongan la UNESCO educación para la vida. ¿Cómo que educación para la vida? ¿Qué vida? ¿La de Carlos Slim? ¿Qué vida le va a tocar a mis niños? ¿La de Elon Musk? Entonces dije, primer elemento importante, que quiero que hoy estudien y lo repasen y lo escriban. El aprendizaje es un proceso subjetivo, sí. Se aprende aquí con la mente. Pero es un proceso subjetivo que se da en condiciones objetivas. O sea, mi mente no funciona independientemente de si yo comí, de si yo cené, de si yo dormí bien, de si me golpearon, de si me gritaron. No. La mente no es independiente de las condiciones objetivas de la existencia. Vaya, lo digo porque por ahí nos han convencido ahí en Facebook. Yo a cada rato estoy sacando gente en mi Facebook que me está compartiendo, ¿no?, imágenes de fotos de dinero, comparte para que te llegue la abundancia. Digo, esta gente son imbéciles. Hemos llegado a un nivel de imbecilidad espantosa. Comparte para que se te dé un milagro. Libros y libros y libros hoy saliendo en Amazon en todas partes de autoayuda, de cosas que tú dices, ¿qué nos está pasando? El problema no es de autoayuda, porque el problema no es solamente subjetivo, hay unas condiciones objetivas. Y en el FEI pretenden convencerte de que la felicidad depende de ti. ¿Ves? Imagínense que alguien me quiera decir a mí que mi felicidad depende de mí. Eso es absurdo. O sea que si mi hijo está en un hospital con una enfermedad curable y me quieren cobrar y yo no tengo dinero para pagar y se me va a morir, ser feliz depende de mí. Las condiciones objetivas de mi existencia no tienen que ver con mi estado emocional. O sea, yo puedo controlar mi estado emocional independientemente si se están cayendo bombas en el cielo. Es como que yo le dijera a los camaradas de Palestina, la felicidad depende de ti, tú eres lo más importante en tu vida, ámate. Oye, güey, está cayendo bombas en el cielo, están asesinando a los niños, ¿tú quieres que esa gente esté feliz? Pero todas estas teorías son teorías pagadas desde los centros de poder ideológico del sistema para embrujar, embrutecer, obnubilar a los oprimidos de la tierra. Y en mi opinión, lo puedo discutir con otros intelectuales, especialistas, que yo sé que no compartimos las mismas ideas. Las teorías del aprendizaje son parte de las producciones ideológicas del sistema para entretener a la banda de educadores, porque lo más peligroso para el capitalismo es la bola de maestros que se pongan conscientes y se pongan a trabajar bien y logren que Milei no salga presidente.
Porque me imagino que ustedes están de acuerdo conmigo con que el hecho de que Milei haya salido de presidente tiene mucho que ver con la educación y con la cultura. Son decisiones que se toman, ¿verdad? Y las decisiones no se toman con independencia de los conocimientos que usted tiene. Escriban ahí, como decía Sócrates, solo si se sabe se puede divisar el bien. Y la escuela es peligrosa para el sistema porque la escuela enseña la verdad. Y la verdad, como dice la Biblia, ahí me remito al libro del camarada Constantino. La Biblia dice, la verdad nos hará libre. Esa es una de las frases que se le escapó a Constantino y la dejó ahí, no debía haberla dejado ahí. La verdad nos hará libre. Por eso donde quiera están aplicando reformas educativas para maniatar a los maestros, para entretener a los maestros, para que los maestros no se den cuenta el gran trabajo, la gran función histórica que tienen, la enorme posibilidad que tienen de preparar a un niño para que ese niño comprenda la verdad de la existencia y no el entretenimiento que nos propone el American Way of Life. Dije dos cosas de aprendizaje. Dije, el aprendizaje es un proceso subjetivo que se da en condiciones objetivas. Remárquenlo. Y dije, el aprendizaje es un proceso individual que se da en condiciones sociales, en condición de relación social. No es cualquier cosa la que estoy diciendo Luis Núñez. Porque cuando un maestro me dice el niño tiene problema de aprendizaje, es muy probable que no sepa lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque si analizan los dos elementos que acabo de decir, Santos Francisco, entonces tú puedes llegar a la conclusión de que el niño no tiene problema de aprendizaje, que el niño tiene problema de condiciones objetivas, que impactan en el aprendizaje. El problema no es que él no aprende, el problema es que no come. El problema son las condiciones familiares y de existencia del niño, que entonces el aprendizaje no sería el problema, sería el resultado del problema verdadero. Profe, ¿y si tengo un niño que no come? ¿Y si tengo un niño con esas condiciones? ¿Qué hago? Porque el maestro sigue buscando una estrategia para que el niño aprenda aunque tenga hambre. Bueno, aquí voy a decir algo que se sale de la pedagogía. Lo que usted tiene que ser como maestro consciente es organizarse como educador y salir a la calle también a pelear con ese niño en las condiciones históricas. Porque las condiciones históricas de la existencia de los estudiantes no se resuelven con teorías pedagógicas. Se resuelven en la calle, organizado y peleando por el poder. Por eso la escuela tiene que constituirse en un centro de organización política e ideológica de la sociedad. Pero vemos a la escuela como una institución de aprendizaje. No, nada que ver con política e ideología. Entonces, incluso los oaxaqueños que tienen el peteo, y el peteo está profundamente abogando porque busquemos la unidad del colectivo, y colectivo para el peteo es maestros, niños y comunitarios. Pero la escuela oaxaqueña sigue obstinada en mandar a buscar a los papás para limpiar patios, para repartir refrescos, para hacer guardias de vialidad y punto. No discutimos de historia, no discutimos de política, no discutimos de pedagogía con los padres, no discutimos el proyecto educativo con los padres. Los padres no participan de la concepción emancipatoria de la escuela. ¿Y qué teoría de aprendizaje se mete en este rollo? La pedagogía crítica. Profe, ¿y el constructivismo no se mete en estos rollos que usted está explicando? No. Profe, ¿y el cognitivismo? Tampoco. ¿Y el aprendizaje social de Bandura? Tampoco. La única teoría pedagógica que aborda el tema social junto al tema del aprendizaje es la pedagogía crítica. El paradigma crítico. Dije dos cosas del aprendizaje que quiero que lo tenga. Uno, que el aprendizaje es un proceso subjetivo que se da en condiciones objetivas.
Segundo, que el aprendizaje es un proceso individual que se da en condiciones sociales. Tercero, que quiero que asuman. Las motivaciones para el aprendizaje se dan en el sujeto, pero esas motivaciones son construidas socialmente. ¿Qué significa esto? Que el niño quiere aprender porque le dijeron que si salía bien le regalan una bicicleta. Que el niño quiere aprender porque el papá le dijo que si salía mal iba a partir su madre. Que el niño quiere aprender porque quiere estar en el cuadro de honor. O sea, hay un problema grave porque la pedagogía tradicional trabaja la motivación como el resultado de influencias de tipo externa, esto lo vamos a ver muy bien en el conductismo, y no como el resultado del posicionamiento del sujeto en su historia. Lo que voy a decir nos va a costar trabajo desentrañarlo en este diplomado. Yo estoy diciendo que lo correcto sería que la escuela logre que el niño quiera aprender, porque aprender es la única ruta que él tiene a su disposición para buscar la emancipación de él y de los suyos. Frente al capitalismo dominante y despojador, la primer conquista del hombre en su independencia es el aprendizaje. O sea, el niño debe intentar conquistar el aprendizaje porque es una ruta para conquistar su libertad definitiva frente a un sistema de dominación y despojo. Entonces el niño ya no quiere aprender para estar en el cuadro de honor. El niño no quiere aprender para que le den una bicicleta. El niño no quiere aprender para que le den un aplauso. El niño no quiere aprender para que no le peguen. El niño quiere aprender porque aprendiendo va a ayudar a su pueblo a emanciparse, a liberarse. Porque el aprendizaje es fuente de conciencia. El aprendizaje es fuente de unidad frente a la dominación. Profe, ¿y el conductismo no habla de conciencia? No, para el conductismo la conciencia no existe. Lo vamos a ver cuando demos conductismo. Para el conductismo ni existe ni interesa la conciencia. Lo único que le interesa al conductismo lo dice su nombre, la conducta. Observable. Lo demás está fuera de su campo de acción. Aclarado estos tres principios o estos tres elementos fundamentales del aprendizaje, voy a hablar de conductismo. El conductismo es, en primer lugar, una corriente psicológica que, por supuesto, impacta de manera sustantiva en la pedagogía, pero el conductismo surge como corriente psicológica, no surge como corriente pedagógica. El origen fundamental del conductismo está, en primer lugar, en las investigaciones de Jan Pavlov. Pavlov, ruso. Indaguen, es interesante la tensión política entre Pavlov y Vladimir Ilich Lenin. Para que vean la genialidad de Lenin. Porque en medio de la Revolución Rusa, cuando está el partido bolchevique tratando de recuperar el poder para darle el poder a los obreros y a los campesinos, Pavlov, que es un pequeño burgués, enemigo ideológico de Lenin, en medio de la hambruna, Pavlov exigía carne para sus perros de investigación. Y en medio de la hambruna, Lenin ordenó que a los perros de Pavlov no le podía faltar carne, porque ellos no podían prescindir de las investigaciones de Jan Pavlov. Fíjense, en la tensión política del momento, aquel dirigente político, conquistando el poder, tiene la claridad
de la importancia que tiene la ciencia para el proceso emancipatorio del pueblo ruso. Y la decisión de Lenin fue que no le podía faltar carne a los perros, la carne que no tenían para mucha gente, porque las investigaciones de Pavlov no se podían afectar. Fíjense que esto es un dato anecdótico, ¿no? Para indagar y estudiar y que todos aprendamos lo importante que es políticamente tener la conciencia de cuáles son las prioridades, ¿no? Porque otro hubiera dicho, no, que se mueran los pinches perros. Ya, pues. Bueno, Pavlov descubre uno de los procesos básicos del aprendizaje de los animales. En este caso, eran los con los que él diseñó este experimento. Porque él trabajaba también con monos, tenía un mono que se llamaba Rafael, trabajaba con muchos animales, pero fue precisamente con perros con los que él diseña este experimento que voy a explicar para que se entienda. Pavlov instaló en las glándulas salivares de los perros un dispositivo que le permitía medir el nivel de salivación del perro. Imagínense ustedes que es interesante porque el perro no saliva cuando él quiere, el perro no tiene conciencia, o sea, la salivación del perro es un proceso puramente biológico. Y Pavlov se da cuenta que cuando él le enseña al perro un pedazo de carne, el perro empieza a producir saliva en abundancia. El perro no ha mordido la carne, no ha probado la carne, la olfatea, la ve, tiene hambre. Inmediatamente que el perro ve la carne, el perro empieza a producir saliva en abundancia. Esto cualquiera lo puede ver muy trivial, ¿no? ¿Y esto qué tiene que ver? Bueno, a la carne, esa que Pavlov le enseña al perro, él le llama estímulo incondicionado. Si quieren lo van anotando porque nos vamos a meter en la teoría. ¿Qué significa estímulo incondicionado? Que la carne no hay que condicionarla. El perro ve la carne y produce sal. Eso es un efecto biológico natural. No hay ningún condicionamiento. Perro con hambre en una jaula, le enseñas un pedazo de carne y empieza a producir saliva. Como empiezan a producir saliva los míos, yo tengo dos chihuahuas, cuando yo estoy cocinando y empieza a oler la carne, ellos vienen a darme vueltas, ¿no? Y ya ellos están ahí, ellos están probando la carne, ya ellos, su olfato es muy poderoso. Y ellos están produciendo. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Reina, no lo he complicado. Entonces, Pavlov le llama a la carne estímulo incondicionado. Y Pavlov le llama a la producción de saliva, recuerden que él tenía un dispositivo para medir la cantidad de saliva que producía el perro, le llama respuesta incondicional. O sea, es una respuesta biológica, es una respuesta natural. El hombre no tiene nada que ver con esa respuesta. El perro ve la carne y produce saliva. Se acabó. Estímulo incondicionado y respuesta incondicionada. Pavlov ve este fenómeno y a partir de ahí él diseña su experimento. Él diseña un experimento en el cual, antes de enseñarle la carne y de darle la carne, él presionaba un timbre. Todos ustedes estarán de acuerdo conmigo que usted suena un timbre y los perros no producen saliva ninguna con un timbre. ¿Sí o no? El timbre al perro le vale, ¿no? De hecho, el timbre es un estímulo que para él no tiene ninguna importancia. No tiene una función biológica ninguna el timbre en la vida de un perro. Digamos que el timbre es inicialmente un estímulo neutro, que al perro no le produce nada, le vale el timbre. Un estímulo neutro que no tiene nada que ver con el perro, ni con la biología del perro, ni con las necesidades del perro, y por tanto el perro ni le va ni le viene, no le produce el timbre al perro ningún efecto. Sin embargo, Pavlov suena el timbre, da comida, suena el timbre, da comida, suena el timbre, da comida, suena el timbre, da comida. Pavlov descubrió
que ese estímulo que originalmente era neutro, que no producía nada, después de asociarse repetidamente con la carne, logró que sin darle ninguna carne, ni enseñarle ninguna carne, ni haber carne por ahí, tocaba el timbre y empezaban a salivar. Fíjense qué interesante. Aquel estímulo neutro se convierte en un estímulo condicionado. ¿Qué significa estímulo condicionado? Un estímulo que produce una respuesta en el perro a partir de que se condicionó con la carne. Herrera. Y a la respuesta de salivación que se produce con el timbre, Pavlov le llama entonces respuesta condicionada. ¿Qué fue lo que logró Pavlov ahí? Pavlov logró enseñarle al perro, hacer que el sistema biológico del perro, que inicialmente no respondía frente a un estímulo porque era un estímulo neutro, aprendiera a responder a partir de ese estímulo, que biológicamente no es significativo. Se produjo un aprendizaje. Logró que el perro respondiera ante el timbre. Pavlov logra descubrir la estructura biológica de un tipo de aprendizaje que se le llamó aprendizaje condicionado. Condicionamiento clásico. Logró condicionar al perro porque él logra probar que sonar la campana antes de darle la comida a un perro, después de varios emparejamientos, el perro logra producir saliva solo con escuchar la campana. Profe, y eso es muy importante. Eso es importantísimo en la vida del ser humano. Profe, ¿eso explica todo el aprendizaje? No, eso no explica todo el aprendizaje. Pero explica algunos aprendizajes muy importantes en el ser humano. Una mujer que vive en condiciones de violencia. Una mujer que vive en condiciones de violencia. Por un tiempo específico. Y digamos que ella escucha cuando su marido llega borracho y después vienen los golpes. Escucha cuando su marido llega borracho y después vienen los golpes. Escucha cuando su marido llega borracho y después vienen los golpes. Esa mujer se sale del marido y se va para casa del padre y escucha que el padre viene borracho y entra en un estado de terror. Su organismo responde con terror frente a ciertos estímulos que ya fueron condicionados. Y entonces tiene que ir con un psicólogo conductista para que la ayude a... O una muchacha que no quiere engordar, ya saben cómo el capitalismo vuelve loca a las mujeres, a las compañeras con sus modelos estos de belleza femenina, famélicas, flacas, enclenques, esmirriangaitas, puros huesos. Entonces hay jóvenes que se dejan arrastrar por toda esta ideología y entonces comen y van al baño y se estimulan la garganta para devolver la comida. Ella no sabe el peligro que tiene eso. ¿Por qué? Porque su organismo puede aprender conductistamente. Ella se mete el dedo en la barriga después de comer y vomita. Come, se mete el dedo en la garganta y vomita. Come, se mete el dedo en la garganta y vomita. El organismo condiciona la respuesta hasta que ella no se tiene que meter el dedo en la garganta para vomitar. Cada vez que coma, vomita. Porque al organismo le llega la comida al estómago y la devuelve. Le llega la comida al estómago y la devuelve. Le llega la comida al estómago y la devuelve porque ella educó conductistamente a su cuerpo. Somos organismos que ya Pavlov descubrió que podemos incorporar aprendizajes conductistas sin conciencia, porque pongan ahí, los perros de Pavlov no tienen ni madre de conciencia, no tienen conciencia, no saben que son perros. O sea, Pavlov también está enseñándonos que se puede condicionar la respuesta en un organismo biológico sin que la conciencia participe de esa respuesta. Simplemente encadenando un estímulo inicialmente neutro con un estímulo incondicionado. Entonces hay jóvenes que están en la escuela y cuando ven entrar una maestra sienten miedo. Y ella dirá, pero si yo no he hecho nada, ¿por qué están aterrados? Ya esos jóvenes fueron condicionados.
con repetidas actividades de ofensas, escarnio, tan condicionas a los muchachos y después el muchacho está incapacitado para aprender con el maestro. O sea, anoten ahí, maestros violentos que repiten sistemáticamente actos de violencia bajo ciertas condiciones, se vuelven maestros incapaces de enseñar. ¿Por qué? Porque los jóvenes son condicionados por su actitud y después cuando ven al maestro, ellos sienten miedo. Y el miedo, ya se sabe que el miedo es un elemento que impide el aprendizaje. O sea, a veces los muchachos no aprenden, no porque tengan un problema de aprendizaje, sino porque tienen un problema de maestro. Profe, y eso tiene que ver con el conductismo. Eso tiene totalmente que ver con el conductismo. Lo que les acabo de explicar, se llama condicionamiento clásico. Condicionamiento clásico de Ian Pavlov. Bueno, Pavlov recibió el premio Nobel de Biología. Creo que fue en el año 1904 o 1905, no recuerdo exactamente el año en el que Pavlov recibe el premio Nobel. O sea, se convierte en figura mundial con sus estudios del arco reflejo y el acto reflejo, que fueron los nombres que científicamente se le dio a este importantísimo descubrimiento de Ian Pavlov. Profe, ¿y es importante el conductismo? Miren, el conductismo es importantísimo. Porque a veces los pedagogos le vamos arriba, ¿no? Pero tenemos que reconocer su potencial. El conductismo es importantísimo para trabajar las adicciones. Ningún psicólogo se le ocurriría trabajar las adicciones con una charla de conciencia y de motivación. No manches. Si usted tiene problemas de adicciones con el cigarro, váyase a buscar un psicólogo conductista. Que los conductistas saben cómo establecer ciertos experimentos para irte alejando poco a poco de las adicciones. Ellos conocen. ¿Por qué? Porque todos los vicios son respuestas conductuales del organismo. O sea, respuestas a un aprendizaje conductual del organismo. O sea, que hay personas que buscan relaciones de apego conductualmente, sí. Hay personas que buscan relaciones de apego y se van sumergiendo en relaciones de violencia y salen de una relación de violencia y entran en otra y salen y están en otra y no se dan cuenta que detrás de esas conductas, de esos patrones de conductas aprendidos, hay elementos subconscientes que ellos tienen que trabajar porque hay una tendencia del organismo a repetir ciertos patrones a partir de aprendizajes que se dieron en la infancia, etc. Ahora, este condicionamiento clásico no es el único, digamos, modelo. Luego apareció un nivel superior de entendimiento de estos procesos de aprendizaje y aparece lo que se conoce como condicionamiento operante. Condicionamiento operante de Skinner. Fíjense, para que lo puedan diferenciar, porque tienen que diferenciar el condicionamiento clásico con el condicionamiento operante. Recuerden que en el condicionamiento clásico yo tenía un estímulo incondicionado que producía una respuesta incondicionada, la carne y el perro. Eso es biológico, ¿verdad? Entiendan eso. Y el experimentador lo que hacía era poner un timbre, en este caso un timbre, puede ser una luz, puede ser cualquier cosa. Yo, por ejemplo, condiciono, los que han ido a mi casa, mi querido Omar, que van a... Yo tengo, bueno, tenía, porque ya vivo en una casa que no tiene patio, pero yo tenía gallinas, ¿no? Y gallos. Y yo tengo un sonido especial para llamar a mis animales. Yo, cuando yo llamo a mis gallinas, vienen todas. No se queda ninguna gallina por ahí, nada, me vale más. No, cuando yo llamo a mis gallinas, vienen todas. Las gallinas, el gallo y los pollos. Todos vienen cuando yo estoy. ¿Por qué? Porque yo les doy maíz y produzco un sonido. Yo produzco un sonido y le doy maíz. Y le doy maíz. Y le doy maíz. Y llega el momento que yo sueno y vienen todas. Ahí yo estoy utilizando el condicionamiento clásico de Pavlov. Sin embargo, Skinner descubre y hace un experimento diferente al de Pavlov, que él lo que hace es
en una jaula con palomas. Por supuesto, estos experimentos llevan algún tipo de maltrato animal porque hay que dejar a la paloma sin comer varios días. Para que, igual que al perro lo dejaban sin comer varios días, ¿no? Para garantizar que pues, se produzca, ¿no? Entonces, la paloma está en una jaula y esa jaula tiene cierto mecanismo, digamos una palanquita, que si la paloma pica en esa palanquita, sale un grano de maíz o sale alimento. Con cuidado, ¿sí? La paloma que como reflejo anda picoteando a ver por ahí. De momento, de casualidad, aleatoriamente la paloma picotea la palanquita y sale un grano de maíz. Fíjate, Reina, que es diferente a lo de Pavlov. Eso la paloma no se lo prende enseguida, pero ella sigue aleatoriamente picando, picando, y por segunda vez pica la palanquita y sale un grano de maíz. Y por tercera vez pica una palanquita. Y cuando ella lo repita una y otra vez, ella va entonces ya a incorporar el aprendizaje. Y ya ella va y pica la palanquita para el grano de maíz. Pica la palanquita para el grano. Empiezan a ser cada vez menos aleatorias los picazos, los picotazos que da la paloma y se empieza a concentrar la actividad de la paloma alrededor de el mecanismo, un botón, una palanquita, a través del cual ella adquiere o recibe el refuerzo. Bien, ahora aparece la palabra refuerzo. Llámenle refuerzo a el alimento que obtiene la paloma cuando picotea la palanca. Y se le llama refuerzo porque eso que obtiene aumenta la probabilidad de que vuelva a picotear ahí. O sea, pueden escribir ahora pedagógicamente, el refuerzo aumenta la probabilidad de que se ejecute la conducta. Ya, para que pedagógicamente entendamos, ¿no? Y por eso cuando un niño se pone bien, la maestra le pone una estrella en la frente. No es un perro, pero lo trata como si fuera un perro. Porque ella refuerza la probabilidad, aumenta la probabilidad de que se produzca la conducta del niño porque ella le ha dado un refuerzo. Entonces, ¿qué es el refuerzo? Pueden poner, el refuerzo es un estímulo que aumenta la probabilidad de que se repita la conducta. ¿Sí? Entonces, en el condicionamiento operante de Skinner, este que estamos viendo ahora, el animal actúa de manera activa para obtener una recompensa. No lo tengo que explicar porque el ejemplo de la paloma lo dejó claro, ¿verdad, Reina? En el condicionamiento operante, el animal actúa de manera activa para obtener ¿qué? La recompensa. En el condicionamiento operante, el niño actúa de manera activa para obtener ¿qué? La recompensa. Que puede ser una estrella en la frente, puede ser cualquier cosa que el maestro tenga, caramelo, cosas que los maestros usamos para reforzar. Entonces, hasta aquí, dos cosas importantes del condicionamiento operante. Primero, que el individuo actúa activamente para obtener una recompensa. Eso que quede claro. Y segundo, el refuerzo, el concepto de refuerzo, que es un estímulo que lo que hace es aumentar la probabilidad de que la conducta se repita, de que aparezca esa conducta. Ahora, hay dos tipos de refuerzo en el condicionamiento operante. Lo voy a explicar despacio porque es lo que de las cosas que más confunde a los pedagogos. Hay un refuerzo positivo y un refuerzo negativo. Fíjense, quiero dejarlo claro aquí. Refuerzo negativo no es pegarle. Fíjense, ni en el conductismo se le pega a un animal para que aprenda. Fíjense, ni en el conductismo. Porque hay maestros que piensan que con el golpe, con la ofensa, con el escarnio, logra. No. Lo que tú logras es miedo. El niño deja de ejercer la conducta por miedo, no por aprendizaje. No confundamos las cosas.
Voy a explicar bien lo que es condicionamiento, lo que es el estímulo positivo y el negativo. Porque en el conductismo no se le pega a nadie para que aprenda. Si usted le pega a un animal, no va a aprender ni mal. Va a salir para allá, huyendo, y cuando te vea, va. ¿Por qué? Porque aparece que una respuesta de miedo o de ataque. Siempre frente a la violencia, la respuesta es o atacar o huir. Y eso es una respuesta básica de los seres vivos, del reino animalia, déjanos decir los seres vivos, con los árboles no, ni el reino fungi, ni el reino plantae, no. Digamos el reino animalia. ¿Cuál es la diferencia entre el estímulo, entre el refuerzo positivo y el negativo? Primero, en el refuerzo positivo se le da una recompensa para aumentar la probabilidad de aparición de la conducta. Por ejemplo, a la paloma le dan el grano de maíz o lo que sea que le den a la paloma. En el refuerzo positivo yo le doy al niño un dulce después que haya recogido su juguete, ¿no? Como a mí no me gusta el conductismo, mis hijos no recogen su juguete porque yo les dé nada. Mis hijos recogen su juguete porque en esta casa todo el mundo tiene que levantar su tiradero. ¿Sí? Como yo no soy conductista, no me gusta aplicar esas técnicas de manipulación. ¿Sí? Porque cuando yo a mi hijo le digo, si haces tal cosa, te voy a dar tal cosa, yo lo que lo estoy manipulando. Quiero que haga lo que yo quiera. No. Usted va a levantar su tiradero. ¿Y tú qué vas a hacer? Pues yo voy a levantar el mío. Y hoy, por ejemplo, que llegaron, el chiquitito lavó el baño y el otro barrió la casa. Y yo, pues yo estoy haciendo la comida que todo el mundo come, yo hago la comida. Usted barra la casa y usted le barra. Y nos distribuimos la tarea porque somos un equipo familiar. Aquí no hay nadie haciendo cosas para que yo le dé algo. No, porque imagínate tú. Un día para ayudar a un vecino me va a pedir algo. No. Eso es una de las cosas más peligrosas del conductismo, en mi concepción pedagógica, como pedagogo crítico. ¿Sí? Que el conductismo no forma conciencia, no trabaja la conciencia. El conductismo trabaja la conducta. Y eso para mí es peligrosísimo. Porque hay gente que tiene una buena conducta para obtener ciertos resultados. Ya la conducta de esa gente no es resultado de su conciencia, de su compromiso, de sus valores, sino de los premios. Me preocupa eso porque el capitalismo es un sistema conductista. Y me daría tristeza que los jóvenes de este mundo actuaran para obtener algo y no por el placer de hacer el bien, por el placer de ayudar a los demás. Por eso yo me distancio bastante de la aplicación del conductismo como teoría pedagógica, aunque psicológicamente, por supuesto, le reconozco las enormes potencialidades que tiene para resolver muchísimos problemas de la gente. Entonces dije, en el refuerzo positivo se le da una recompensa para aumentar la probabilidad de que aparezca la conducta. Piensen en la paloma. En el refuerzo negativo, lo que se hace es eliminar un estímulo desagradable para aumentar la posibilidad de que se repita la conducta. ¿No? Eliminar un ruido, una alarma desagradable, cosas así que se experimentó con animales. O sea, en el refuerzo positivo se le da un premio y en el refuerzo negativo se elimina un estímulo desagradable para aumentar que la conducta, aumentar la probabilidad de que se repita la conducta. Porque hay quien te dice, dale un refuerzo negativo, dale un coscorrón. A ver, un coscorrón no es un refuerzo negativo. Un coscorrón es producir un efecto desagradable, no eliminarlo, ¿verdad? Entonces, el conductismo no propone pegarle a nadie, ni pegarle a ningún animal. Eso no es una propuesta conductista. La propuesta conductista es eliminar el estímulo desagradable para lograr que la conducta se repita, lograr que aumente la probabilidad de repetir la conducta. Bien. En el conductismo también aparece la palabra, fíjense, hablé ahora del concepto de refuerzo. En el conductismo de Skinner,
en el condicionamiento operante, aparece un concepto que ha sido malentendido en la pedagogía, que es el concepto de castigo. ¿Qué es un castigo para el conductismo? Voy a tratar de explicarlo con mucho detenimiento y cariño para evitar las confusiones. ¿Qué es un castigo para el conductismo? Un castigo es un estímulo. Fíjense, si el refuerzo era un estímulo que aumentaba la probabilidad de que una conducta se repita, el castigo es un estímulo que disminuye la probabilidad de que una conducta se repita. O sea, un castigo es un estímulo para tratar de disminuir la frecuencia de la conducta. Y también hay dos tipos de castigo, positivo y negativo. El castigo positivo sería presentar un estímulo de tipo desagradable para disminuir la conducta y que no se repita la conducta. Cuidado, el castigo positivo, que es presentar un estímulo desagradable, elimina la conducta pero no desarrolla la conciencia. O sea, cuando yo le llamo la atención a un niño, estoy aplicando un castigo desagradable para que la conducta no se repita. Pero anoten ahí, el castigo positivo no es para que aprenda una conducta, es para que desaprenda. Es para que una conducta no se repita nuevamente. Su función es disminuir la probabilidad de aparición de esa conducta. Y se le llama castigo positivo. Por ejemplo, se utiliza mucho en la producción de ganado, en la cría de ganado. Los que conozcan saben que hacen unas cercas para las reses, ya no ponen tantas, no gastan tanto cable, sino que ponen un solo cable, pero ese cable tiene una cierta corriente eléctrica con un amperaje y un voltaje que no le haga daño al animal, pero que lo estimule. Y las reses se acercan ahí con un corrientazo y haya 2, 3, y ya no vuelve ahí. Ahí estamos frente a un castigo de tipo positivo. Le aplicamos un estímulo desagradable para que la conducta deje de producirse. Y las vacas dejan de intentar irse por ahí. Está ese cable ahí y ellas ahí no van y ya se garantiza que las reses no abandonen ese corral en el que ellas están encerradas. Y el castigo negativo es eliminar un estímulo agradable para disminuir la conducta. Cuando usted le dice al niño, bien, como no hiciste tus deberes hoy, hoy no va a haber videojuegos, suspendido todo hasta que no haga su tarea. A eso le llama el conductista castigo negativo. Castigo negativo lo que hace es eliminar un estímulo agradable. En el castigo positivo le presentamos un estímulo desagradable. Un corrientazo para que las reses no se vayan de ahí. En el castigo negativo eliminamos un estímulo agradable para que no se repita la conducta, como por ejemplo te suspendo el internet una semana. ¿Qué se logra con el castigo? Extinguir una respuesta. ¿Qué se logra con el refuerzo? Producir, estimular, potenciar la probabilidad de aparición de una respuesta. ¿Es importante el conductismo en la vida de los seres humanos? Es importantísimo. Es importantísimo. ¿Lo utilizamos? Lo utilizamos constantemente.
Los padres muchas veces sin conciencia, los maestros muchas veces sin conciencia. ¿Cuáles son los límites del conductismo para la pedagogía? Que el conductismo es una teoría pedagógica, una teoría psicológica que llevada a la pedagogía puede garantizar la desaparición de ciertas conductas y el reforzamiento de ciertas conductas a partir de la utilización de refuerzos y castigos, pero el conductismo no forma conciencia, el conductismo no educa en valores, el conductismo no prepara al ser humano para tomar sus decisiones. El conductismo es una teoría fundamentalmente medioambiental en la que el docente manipula las condiciones medioambientales para lograr que los niños tengan ciertas conductas deseadas. Se acabó. Peligroso para la pedagogía porque, en mi opinión, no somos vacas, no somos perros, no somos pollos, no somos palomas y no somos perros. Somos seres humanos. No. Y los niños merecen hacer el bien simplemente porque se siente bien cuando uno ayuda a los demás, no porque te den algo. Entonces yo puedo poner a los niños en el jardín y decirle, bueno, como ya somos grandes, ay, le encanta ser grande, sí, nos vamos a distribuir las tareas. Y hoy Omar López va a ser el jefe en esta semana de la limpieza y se va a ocupar de que todos los niños echen la basura en el cesto. ¿Por qué puse a Omar de jefe de la limpieza? Porque Omar es el niño que más basura tira fuera del cesto. Y lo pongo de jefe de la limpieza para que Omar esté checando a los demás. Porque como yo soy pedagogo, yo sé que Omar ve la paja en el ojo ajeno y no ve la viga en el propio. Y como tiene 4 o 3 años, él ve lo que hacen los demás, pero que él no, porque él todavía no tiene esa capacidad de autorreflexión. Entonces yo digo, a ver, Omar, tú vas a ser el jefe aquí de que la basura se eche en el cesto, y le pongo aquí un sello que dice diputado de la limpieza áulica, para que se sienta ahí. Que llegue a su casa, yo no soy el jefe de la limpieza. Se sienten bien porque van recuperando, ¿no?, este valor social. Es el valor social, no que yo le pongo una frente, una estrella en un carro. Y Omar va a llegar el otro día, mira, profe, Reina Galvez echó basura afuera. Reina, la basura va adentro, hágale caso a Omar, que él es el jefe de la basura. Y entonces pongo a Herrera Peralta de jefe de repartir los juguetes, porque él siempre quiere los juguetes para él. Y entonces lo pongo a repartir los juguetes, jefe de repartir los juguetes, para que él sea el último. Y poco a poco el niño va internalizando conductas sociales que están portando valores a partir de prácticas pedagógicas que no están sustentadas en una manipulación conductista, sino en la organización consciente del colectivo. Ahí le puse ya claro que el conductismo es importante para ciertas cosas, pero que nosotros, en el plano personal, yo defiendo que la pedagogía tiene que ser la pedagogía de los valores, la pedagogía de la conciencia, la pedagogía del compromiso social. Y que eso yo lo puedo lograr dando cierto orden en el aula, organizando el aula alrededor de la formación de los valores y de la conciencia. Bueno, ustedes me van a disculpar porque presentar el conductismo en tan poco tiempo, siendo una teoría tan amplia, ¿no? Pero igual el próximo domingo pues regresamos al conductismo y discutimos algunas cositas más, porque tenemos bastante tiempo. Pero me parece que hasta aquí, no sé si yo lo logré, ustedes me van a decir ahora. Los que están entrando por primera vez a mis cursos, aquí la dinámica es que yo hablo hora y media, hora 20 minutos, dependiendo del tema. Y entonces el camarada Omar López Martínez, que es la persona que me acompaña, o Tapén, son camaradas que me acompañan en el centro de estudio. Ellos van entonces moderando y van dando la palabra y se da un debate, ¿no? Se deja de grabar ahora yo voy a dejar de grabar la parte teórica y después se vuelve a grabar la parte de las preguntas. Eso después se les comparte a ustedes en el grupo de WhatsApp para que ustedes tengan acceso a la conferencia. Entonces, de esta primera parte me despido, nos vamos y nos vemos en la victoria.